¿Qué tal? Bienvenidos a El Mundo Cambió, nuestra tercera entrega entre Bion Producciones y Proyecto Puente. Un espacio, un lugar donde se comparten experiencias positivas, donde se comparten testimonios, ejemplos que nos puedan ayudar a ser mejor. Sí, una mejor sociedad, una mejor comunidad, una mejor convivencia. Se trata de entrevistar a líderes de diferentes sectores, a empresarios, a autoridades, cualquier historia que tenga algo que decir y que genere una conversación diferente, positiva, una historia que nos sirva a todas y todos. Y hoy es momento de entrevistar a la ingeniera María Aurora García de León Peñuñuri, a quien le damos la bienvenida aquí al estudio de Bion Producciones y Proyecto Puente. Bienvenida, ingeniera. Muchas gracias, Luis Alberto. Muchas gracias. Qué gusto tenerte por acá. ¿Quién es ella? Ella es egresada de la carrera de Ingeniero Industrial y de Sistemas del Instituto Tecnológico de Sonora de Litson. También ella es egresada del programa AD1 y PADE, del programa Building Blocks and Social Housing en la Harvard University, junto con el programa New Perspectives and Affordable Rental Housing in Mexico de Harvard University, en la Universidad de Harvard. Cuenta con casi 30 años de experiencia en el ramo de la construcción de vivienda, casi 10 años en el grupo Urbi, en las áreas de comercialización y mercadotecnia del grupo. Finalmente laboró como gerente de la unidad estratégica de negocios FOBI en Hermosillo. En el 2001, Aurora García León se incorporó a Derex como accionista y desde hace 19 años se desempeña como directora general. Bajo su dirección, la empresa ha desarrollado más de 21,000 viviendas, recibiendo distintos reconocimientos a la innovación y por sus aportaciones a la sustentabilidad. Por su gestión ha sido reconocida como empresaria del año en el 2007 por AMGE y en el 2018 por Canacintra. En el 2013 recibió el reconocimiento Hombres y Mujeres de la Casa por la asociación del mismo nombre y el periódico Capital de México. Premio Estatal también de Vivienda 2016, mención especial en el Premio Nacional de Vivienda 2014 y Premio Nacional de Vivienda 2018 en la categoría de Interés Social. Premio Líderes en concreto 2019 y 2022. Fue reconocida también hace poco por el Congreso de Sonora con la presea al poderío de las mujeres sonorenses edición 2022. Actualmente participa en otras instituciones desempeñando funciones por ejemplo, en el International Women Forum México, consejera también independiente del Consejo de Administración de Grupo Electra, consejera regional noroeste del Banco Inmobiliario Mexicano, entre otros puestos importantes a nivel nacional y regional. Y pues la hemos convocado a compartir una historia de mujer para pues dar a conocer también las historias de éxito o cómo la mujer se desempeña en este rubro, Aurora, porque tenemos un dato duro importante. A ver, en más de 800 empresas de México solo hay 2 mujeres dueñas de empresa, de constructora de vivienda y que están dirigiendo. Solo 2 en más de 800, ni el 10%, ni el 0.5%. Una de ellas eres tú. A ver, ¿a qué le atribuyes y por qué esto? ¿Esta sequía de mujeres en la construcción? Mira, es una pregunta muy difícil de contestar para mí porque no tengo una respuesta quizás clara. Yo creo que es un sector que se ha etiquetado, se ha identificado como que es para hombres y quizás hay 2 variables que pueden incidir. Una es que hay mujeres que quizás no se perciben realizando esa actividad porque no lo traen en el radar. Y otra porque es un sector rudo en cierta medida y quizás pues requieres ir teniendo un cierto carácter donde no te importen algunas cosas pues para poder trabajar ahí. Es lo que se me ocurre así. ¿Machismo? Creo que sí hay algo, ha ido evolucionando. Recuerda, pues ahorita lo mencionaste, yo tengo 30 años en esto, 20 años o más, o casi 20 años dirigiendo la empresa. Y sí, hay cosas que han ido mejorando, pero no se han solventado por completo. Entonces, sí hay ciertas actitudes que pueden ser rudas para una mujer que esté desde los mismos lugares donde son las reuniones. Imagínate, es imponente cuando empiezas a ir a México, que estés en una mesa con 60, 70 hombres discutiendo y eres la única mujer, porque no siempre vamos las 2 que somos. Entonces, a veces coincidimos, a veces no. Y puede ser imponente y sí hay ciertas actitudes, pero creo que
ha ido poco a poco dándose un cambio, sobre todo en los cambios de generación de las empresas competidoras de mis colegas. Empiezas a ver otro tipo de director con una perspectiva diferente y yo espero que eso cambie, ¿no? ¿Y cómo se abre campo la mujer en esto? Es decir, ¿cómo puedes lograr ascender así en un círculo que exactamente ahorita pues el país está en un relevo generacional de conceptos, de mentalidad, Claro. porque fuimos formados los hombres generacionalmente estamos ahorita desaprendiendo. Sí, digo, con otras, sí, totalmente, deconstruyendo. Después de toda la educación que recibimos, estamos ahorita aprendiendo cosas nuevas. ¿Cómo se abre campo a la mujer en la construcción para llegar a ser una directora? Fíjate que yo tuve como diferentes etapas, ¿no? Yo digo que fue como un péndulo. Tuve una etapa donde para poder participar en los equipos yo pensaba que tenía que comportarme como hombre. Entonces, sobre todo en la anterior empresa, o sea, hablaba como, y mi vocablo me vestía y trataba de encajar de alguna manera. Y con el tiempo me di cuenta que no, que nunca iba a encajar simplemente porque soy un poco diferente. Entonces, luego me fui al otro extremo, o sea, me volví machista o una forma de ser más masculina. Me traté de ser masculina, ruda, y en las juntas, y si iban a un bar y tomaban y yo tomaba el doble, o sea, para tratar de encajar en los equipos. Luego me fui al otro extremo, al feminismo muy radical, donde ¿por qué no hay mujeres? Y confrontaba, y en cada mesa que me sentaba y alegaba y lo que tú quieras. Entonces hoy tengo algo que yo le llamo profesional con mi esencia o profesional con la esencia de cada quien. Natural, pues, no fingir. Me preparo mucho. Yo cuando voy a cada reunión voy bien preparada, estudio mucho, leo mucho, y eso se los digo a todo mi equipo, hombres, mujeres. Le digo, tú, si vas a una reunión con quien sea, tú tienes que ir preparado, tienes que conocer el tema, tienes que dominarlo. Procuro no hablar de lo que no sé. Si no sé, francamente no sé o no hablo. No nomás tratar de hacerse notar en todos los espacios. Y descubrí que no tengo que andar disfrazada de hombre para que te tomen en serio o te respeten. Creo que con el tiempo he ido logrando que mis ideas permeen en las mesas correspondientes y he logrado un cierto respeto. ¿Cuál es la clave? ¿Con preparación y seguridad? Con preparación. Seguridad, yo creo que también... Con la preparación te da la seguridad, ¿no? Yo creo que sí, claro. O sea, cuando si yo sé que voy a un tema... no voy sentada con una cachucha de mujer, yo voy sentada si la mesa es de empresarios, si la mesa es de sustentabilidad, de lo que sea, voy con el tema bien preparado. No me ha funcionado la confrontación, el sentarte y que las mujeres y eso, creo que ganas mala voluntad de origen en la mesa, entonces a mí no me ha funcionado, entonces lo que hago es simplemente hablo, trato de ser precisa en lo que tengo que decir, en mi idea, y he logrado, pues eso. El respeto, pero sí tienes que tener carácter, ¿no? Claro, no. Digo, es decir, una cosa, pero si no tienes que pegar manotazo en la mesa, ¿cuál sería la clave? Sí tienes que decir una mezcla de preparación, seguridad, no fingir lo que no eres, dices no ser esa imagen violenta, pero tienes que tener carácter para dirigir, ¿no? Bueno, como cualquier empresario, o sea, eso ya independientemente de si es mujer u hombre. Exacto. Yo creo que es una característica de los empresarios el tener una cierta fuerza para explicar o intensidad para exponer tus ideas. O sea, no, yo creo que alguien... anodino, alguien un poco sin carácter, difícilmente se va a sostener una empresa porque ocupas exponer, explicar y a veces hacer las cosas con cierta intensidad, pero más que pegar los manotazos es como ser vehemente y defender tus puntos simplemente, como cualquier empresario. ¿Te ha tocado alguna anécdota que tengas que te tensó o te minimizaron por ser mujer o por tus condiciones, por ejemplo, que tuviste que sacar la garra? Sí, mira, te voy a decir, desde la carrera. Para empezar, estudié ingeniería en Obregón y te estoy hablando allá del 87, 88, me voy a revelar mi edad. Y me tocaban maestros, llevamos clases compartidas con ingenieros mecatrónicos o industrial mecánico y demás, que eran un poco más técnicos. Y recuerdo haber estado en clases donde algún maestro me dijo,
Aurora, ¿tú qué haces aquí? O sea, ¿estás MMC? ¿Estás mientras me caso? ¿O cuál? O sea, ¿qué le tiras? Cámbiate de carrera. Enfrente de todos, ¿eh? Enfrente de toda la clase. ¿Eras la única mujer en el salón? Con frecuencia sí. Había otras mujeres, pero vamos, proporcionalmente muy, muy pocas. Entonces, desde la carrera te empiezan como a transmitir esta cuestión de que estás fuera de lugar por intentar estar en una carrera. Si bien en ese entonces yo no tenía absoluta claridad de qué era lo que pretendía y demás, te pueden meter mucha inseguridad cuando estás joven y demás. Me pareció un gesto muy agresivo del maestro en ese entonces, ¿no? Y sí, se lo hice ver, le dije, pues usted no me va a decir, yo estoy aquí y aquí voy a seguir y no me voy a salir de la carrera. Pero alguien quizás con más inseguridad o alguien que sea menos aguerrido, pues hubiera abandonado. No, totalmente. Entonces, es que todavía se sigue dando eso. Yo pienso que sí. Y no solo por ser condición de mujer, pero sí también puede estar acentuado todavía. A ver, esto no es para mujeres. O que hace esto. Un comentario así de un maestro, viniendo de un maestro a una alumna o alumno, lo puede desestabilizar. Claro. Y le puede decir, es cierto que estoy haciendo aquí, son puros hombres. ¿Qué te hizo mantenerte? Porque desde ahí empiezas a luchar. ¿Qué te hizo mantenerte? Sí, yo, o sea, quería estudiar, me gustó la carrera desde el origen, aunque francamente cuando la elegí no tenía claridad exactamente de qué se trataba, pero me gustó mucho. Yo sentí siempre que era buena para las matemáticas, yo sabía que quería alguna ingeniería, no sabía cuál, y me gustó de origen, entonces pensé, no tengo por qué salirme de aquí. La verdad es que creo que en general no tengo muchas barreras en cuanto a mi género. Crecí, mi familia somos 11 hermanos y arriba de mí tengo 3 hermanos hombres, entonces conviví mucho con ellos y desde niña era aguerrida, andaba en los techos, entonces no me sentía, aunque me lo dijeran, claro, no me sentía fuera del lugar. ¿Qué le dices al joven, a la joven que va a ver esta entrevista o al padre de familia y alguien que, para que no sucumba, para que no tire la toalla cuando lo minimizan, cuando le dicen, a ver, no, todo esto no es para ti, es decir, o la hacen a un lado? Sí. Es decir, ¿por qué no tirar la toalla? La tolerancia a la frustración es una característica, y yo se lo digo, y se lo diría a un joven como se lo digo a mis hijos. Le digo, oye, tropiezos vas a encontrar muchos, dudas, vas a tener dudas en el camino, vas a sentirte de repente mal, pero el desarrollar esa tolerancia a la frustración, decir, oye, pues esto es un periodo, voy a seguir apostando, hay que confiar, yo creo que es bueno y sobre todo para los empresarios. ¿La tolerancia a la frustración? Sí. Básicamente sería para seguir. Yo les digo que sí, o sea, que no, ¿cómo te diré? Hay que hacerse un poquito de piel gruesa, pues, ¿no? Y bueno, si te gusta. Sí, no, o sea, eso, ¿cómo te diré? No hay que ser piel tan delgada. Tan delgada, pues. Tan delgada. No tira la toalla la primera. A ver, ¿cómo llegas a dirigir Derex? Tienes 19 años de directora. ¿Qué es Derex para dimensionar? Sí, Derex es una empresa, bueno, ya lo mencionaste, hemos hecho en nuestro real ya casi 22,000 viviendas. Estamos en Sonora y Baja California. Tenemos 100 empleados en el administrativo y cerca de 700 variable en la parte de la obra. Es una empresa, yo considero que es líder en la región. Y nacionalmente hemos sido una empresa que se ha caracterizado por innovar mucho. Creo que nuestro ADN es la innovación. Si nos dicen, ¿ustedes cómo son? Siempre andamos inventando y siempre andamos haciendo cosas y buscando. Entonces, es como un distintivo. Yo estaba en otra empresa constructora y en algún punto... me voy a ir más atrás. Cuando me casé, yo pensé que me iba a quedar en mi casa. Yo dije, voy a trabajar mientras tengo hijos y me voy a quedar en la casa. ¿Por qué? Porque nunca me lo había cuestionado. Pero cuando nació mi primera hija, nació antes de lo que yo había planeado y entonces no estaba lista para salirme de trabajar. Entonces cuando me salí de trabajar fue un proceso muy difícil para mí. Yo no podía estar en la casa. Entonces regresé a la nueva empresa, a la anterior empresa, y ese regreso significó operativamente en la casa una dinámica que tuvimos que resolver entre mi esposo y yo. Oye, la bebé que se va a guardería, ¿qué va a pasar? Tuvimos que resolver cosas que ahorita yo sé que muchas mujeres tienen que probablemente están enfrentando en su
matrimonio joven o si tienen hijos pequeños o demás. Entonces escribimos un plan. Dijimos, a ver, porque me dijo, entonces, ¿sí quieres trabajar? Y, pues sí quiero trabajar. Entonces, a ver, vamos a ver qué quiere cada quien. Hicimos un plan cada quien por separado, a 1, a 5 y a 10 años. A ver, ¿qué quieres a 1, a 5, a 10 años? Y él también, y luego los armonizamos. Entonces, en ese plan, pues yo me pregunté qué quiero ser y trabajaba en esa empresa y dije, quiero ser la directora de la empresa. Pues quiero tirarle a lo más alto. Y en ese momento ese fue un chip que me cambió y hay un antes y un después de que yo haya tenido ese chip. Entonces empecé a cambiar mi lógica de pensamiento, cómo actuaba en la empresa, me actuaba como dueña aunque no fuera dueña o como directora aunque no fuera directora. Y tuve ciertos logros que no fueron debidamente reconocidos o como yo consideré que debieron de ser reconocidos. Entonces decidí salirme porque vi que ahí no iba a lograr mi plan de 10 años. Eso fue en el 2001. ¿Te sales? Y me salí y empezamos Derex con otros 4 socios. Bueno, ¿a partir de qué año? Derex, fíjate, ya se había salido, otro de los socios se había salido un poquito antes que yo de la empresa. Entonces ya habían empezado con otra sociedad y no les fue muy bien, de hecho les fue muy mal. La empresa estaba baja, entonces hubo como una horneada de socios y entramos otros 3 y yo, ¿no? Y esta nueva sociedad es la que ha perdurado, casi sin cambios desde el 2001. Hemos tenido un cambio, un socio nomás, pero ha perdurado casi intacta. Y fue la sociedad que decidió en su momento, en su conjunto, estos socios decidimos que yo fuera la directora y dirijo desde hace casi 20 años, ¿no? Pero antes de llegar a eso, a ti te tocó desarrollar todo lo que fue Villa Bonita, Montecarlo, ¿verdad? Sí. Como directora de la constructora. De la otra constructora. De la otra. De hecho, fue el proyecto. Cuando hice mi plan a 10 años, dije yo, bueno, mi primer paso es ser gerente. Yo estaba en mercadotecnia. ¿Cómo le voy a hacer para ser gerente? Y ese proyecto está tirado, era un terreno que estaba tirado. Y traía un líder de proyecto que no lo lograba sacar y no daba pie con bola, le iba muy mal en las reuniones. Entonces le dije al director regional, le dije, oye, si yo tomo ese proyecto y lo saco, ¿me haces gerente? Pues me dijo, pues sí, está bien. ¿De qué año estamos hablando? En el 99, por ahí, 99. Entonces me dijo, pues sí, pero vamos con el otro a ver si no tiene problema que te lo damos a ti. Entonces fuimos, hijo, lo agarre. Él dijo, me deshago de esta bronca. Entonces me tocó conceptualizarlo junto con el equipo de la matriz que era en Mexicali. Lo conceptualizamos, y lo ejecuté durante el primer año y fue extremadamente exitoso. En su momento fue algo innovador, pues que hubiera privadas, aquí no existían, fue algo diferente. Fue las primeras privadas, puede decirse. Yo creo que fueron las primeras, y el concepto, y hoy lo veo, y yo le corregiría ahorita con el aprendizaje después de 20 años, obviamente mejoraría cosas. ¿Cuántas casas ahí son 6,000 viviendas, son 1,200 en Montecarlo y otras 5,000 en Villa Bonita. Un sector además muy bien organizado, entre ellos que han dado mucha historia. ¿Tú crees que la construcción siempre se debatió de que esa, o hay una teoría que todo ese sector no se debió haber construido? Ajá, sí. Porque es el bajo del río, porque en algún momento se va a llenar la presa, va a haber un desagüe, y es una zona vulnerable. ¿Qué dices de todo eso? proyecto que tú hagas. Mira, si esa fuera la premisa, la Ciudad de México no existiría. Pues la Ciudad de México está construida sobre un lago. Existen obras que se pueden hacer para cada proyecto y justamente el diseño debe considerar los elementos para que cada proyecto, ¿cómo se dice? Atienda a las características de la zona. Ese proyecto en su momento fue evaluado por la otra empresa y atiende. Y ya han pasado después de eso inundaciones y un montón de cosas y ahí está. Y funciona, ¿no? Ya tiene 23 años. ¿Cuándo empezó a funcionar? ¿2000? Yo creo que debe haber sido en el 2000, entre 99 y 2000, porque tenía mi hijo de 1 año, entonces más o menos en esa época, 2000, y yo me salí en el 2001. Lo atendí 1 año, lo promoví y me hicieron gerente, pero no me dieron el sueldo de gerente. Me dijeron, sí eres gerente, pero no vas a ganar
como gerente, ni vas a ir a las juntas de los gerentes. Entonces eso pues hizo que me saliera. Después te vas a Derex. Ajá, Después ya empiezas a dirigir Derex. ¿Cómo es llegar a la dirección de Derex? Es decir, no, era una empresa que crearon ustedes, por lo que veo entonces. Sí. La crean y tú como la mujer directora que te has mantenido 19 años. Sí. Mira, al principio pues estaba joven, tenía 31 años y entre el equipo, los socios acordaron, porque éramos varios y pudo haber sido otro de los socios el que lo tomara y lo tomé yo. Acordamos que fuera yo, pero sí tuve temas al inicio, porque, por ejemplo, los equipos técnicos eran gente mucho mayor, había gente de 50 años, de 40 años, no sé, arriba. Y entonces de repente llegué a dirigir y se quedaron, ¿y esta quién es? ¿Y por qué dirige? ¿Y por qué me va a decir? Y te doy un ejemplo. Por ejemplo, yo quise, como toda empresa, o como la mayoría de las empresas, empezamos con poca institucionalización, no había como escalafones, no había juntas periódicas, era un desorden, era un empuje lo que nos movía. Entonces yo quise dar pasos a la institucionalización y empecé a poner ciertas juntas y ciertos reportes, pero me pasó, por ejemplo, que citaba gente, quise poner mi junta semanal que hasta la fecha existe, una junta de planeación de la semana, y no iban. No iban, o sea, los citaba y sí iban una parte, pero los técnicos no iban, los ingenieros no iban. Entonces, sí, en cierto momento... ¿En fueron los primeros años, eh? Sí, en el 2002, por ahí, en que, a ver, o por ejemplo, ciertas medidas, cuando no estaba institucionalizada, por ejemplo, la obra se pagaba... aunque no estuviera avanzada la obra, se le pagaba al contratista, o teníamos en un mismo departamento calidad, costos y la ejecución de obra, siendo que son cuestiones que tienen conflicto de interés, los tienes que tener separado. Entonces, cuando quise separar estos departamentos, a ver, calidad se va a ser separado a obra, costos se va a separar así, y los que estaban ahí, pues, fue moverles, y entonces simplemente no iban. Entonces hubo un momento en que sí me tuve que imponer. Les dije, a ver, ¿en qué empresa te cita el director y no vas? Dime en qué empresa. Entonces, por favor, que sea la última vez. Y a la siguiente, si no vienes, sí voy a tomar una medida. Y sí, volví a citar. O me ocurrió, por ejemplo, ¿en qué lugar te decimos que no pagas un trabajo que no ha sido ejecutado? Entonces, si se vuelve a hacer, te vas. Y tuve que dejar ir gente hasta que fui asentándome poco a poco en el equipo, ¿no? ¿Se puede ser ahorita en estos tiempos un empresario sin ser corrupto? Más en la construcción, donde la cultura de la mochada está vigente o no se acaba. Sí. O al menos en México, y siempre ha sido algo que está ahí. Sí. Fíjate, yo sostengo que sí, porque nosotros lo hemos hecho. Sin embargo, es algo muy difícil. Y quizás eso ha sido factor de que no tengamos las mismas dimensiones que otras empresas que están en el sector, que pueden estar ahorita y se han ido por el camino más rápido, si tú lo quieres llamar así. En el caso nuestro hemos pasado tragos amargos. A mí por ejemplo, en una ciudad me detuvieron 6 meses la operación, y lo que significa que en una de tus plazas no tengas ingresos 6 meses. Por no dar mochada. Es muy dura, por no dar mochada. Y tienes que encontrar los elementos. Por ejemplo, ¿cómo lo resolvimos ahí? Oye, te pongo un centro comunitario y tú dónalo, pero no te voy a dar mochada. O sea, tú dónalo si tú quieres, tú entrégalo a la gente, pero va a ser un centro comunitario, no te voy a dar mochada. Entonces tienes que encontrar eso. Y creo que con el paso del tiempo, el ir generando pues, la fama de que no das mochada, pues número 1, limita que te pidan, y número 2, algo bien curioso, los candidatos luego quieren, o los políticos luego quieren tener gente con un buen prestigio cerca de ellos, y de alguna manera te escuchan diferente, pero toma tiempo, es un camino más largo. ¿No has dado mochada tú? Nunca. ¿En 19 años? Nunca. ¿No? ¿Ni el 10, ni el 5? No, nunca. ¿Ni el 30 cuando se puso de moda en Sonora? No, nunca. Y también por eso tu modelo de negocios tiene que estar diseñado de una manera en que no dependas del gobierno. O sea, nosotros no hemos trabajado nunca para el gobierno, eso es una variable. Sí nos han pegado durísimo, nos han detenido, nos han retrasado. Y entonces, ¿qué haces? Pues he buscado apoyo en mis proveedores, les digo, oigan, pues si esto sigue,
yo me voy a tener que salir y tú a quién le vas a vender. Entonces ayúdenme en hacer equipo. Y han sido tragos difíciles y hasta el día de hoy, ¿no? Hasta el día de hoy. ¿No te han afectado un proyecto? Dices, te han detenido, te han retrasado. Sí. Pero no te han cerrado o parado, paralizado o echado a perder un proyecto por haberte opuesto al gobierno. Sí, pues nos han parado durante periodos largos. Sí. Pero al final, sí. pero al final salen, ¿eh? Pero al final salen. ¿Por qué? Porque hay mucho beneficio alrededor de una empresa. Hay mucha gente, hay empleos, hay proveedores. Toda nuestra proveeduría es 100% mexicana. Nosotros no importamos nada. Hay pequeños empresarios que dependen de nosotros. Entonces, esos empresarios son los que junto con nosotros hacen presión. Hasta el día de hoy me han detenido, pero temporalmente. No que un proyecto no se haya hecho, porque no hay ninguna base. Los proyectos los hacemos conforme a la ley. Entonces, ¿cuál es la base para cerrarlos? Cumples con todos los requisitos. Claro, es una legales, premisa. ambientales, no, todo sociales tiene que ser. y por eso comunitarios. Sí. Y por eso dicen, no les das justificación para que te detengan. Sí. Y les trato de compensar también con otras cosas. Oye, tienes comunidad, ve como alcalde y entrega casas, haz esto. O sea, ve el beneficio y de alguna manera les trato de compensar con ese tipo de acciones. Sí, ¿no? digo, porque tu testimonio sería muy diferente y es importante decir, a ver, sí se puede, dice, ser empresario exitoso sin ser corrupto, sin dar mochada. Sí. ¿Qué le dirías a los que sí han dado o ahorita están viviendo eso? Porque pues no sucumbir. Sí. Porque a veces quieres eso, a ver, me lo detienes 6 meses, ¿cómo te van a detener el proyecto 6 meses? O 8 meses. Lo más que te han detenido son 6 meses o más. Sí. ¿Dónde fue? ¿En Hermosillo? ¿En Nogales? En Nogales. Nogales. Sí. ¿Hace cuánto? Para sacar cuentas. Hará unos 8 o 9 años por ahí, más 8, o menos. 9 años. Sí. Déjame sacar cuentas, más o menos, sí. 8 o 9 años. Y vamos arrancando. Me han hecho también mala propaganda, con montajes, o sea, por ejemplo, una vez la casa modelo, íbamos apenas arrancando y me pusieron cerdos alrededor de la casa modelo. Yo dije, ¿cómo? Y sacaron reportajes, o sea, cosas muy gachas. Pero yo creo que si eres consistente, o sea, lo puedes solventar, porque si caes, es como dicen, ya te chupó el diablo, o sea, ya va a ser muy difícil salirte de esa dinámica porque ya te metiste en esa... Si tú das mochada. Si tú te corrompes, ya eres parte del sistema. Yo creo que pues caes y va a ser bien difícil salirte. Y creo que cuando formas ese prestigio, ahora, no tengo el tamaño de otras empresas nacionales que se dedican a lo mismo o estatales que se dedican a lo mismo que yo. Bueno, porque han tenido, digamos, van por autopista y a lo mejor uno va caminando por terracería. Pero con porque no has dado mochada, pues. Pero con el paso del tiempo... bueno, me estás entrevistando a mí, no los estás entrevistando a ellos. Claro. Porque a lo mejor podrías estar entrevistando a otro de esos empresarios y a ver qué historia te platica. No, igual, digo, yo creo que todos han de estar batallando, sin duda, o han batallado y cada quien ha de tener su historia. Pero sí se me hace muy importante que tú digas, a ver, sí se puede, la hemos librado, hemos cruzado esa frontera. ¿Cuánto te pedían, por ejemplo, en mochada? Desde, no sé, si 10%, 5% del total de la obra. Sí, ¿Cómo es el modus operandi? Como yo no hago el trato. Obra pública. No, yo no hago obra pública. Sí. Entonces no es un presupuesto donde me saquen así. Simplemente te dicen, no, pues te detienen. Si tú dices, ¿por qué a mí me están deteniendo? Pero el mensaje es eso, a ver, los no demás. Sé, ¿cuánto? ¿Te ponen una tarifa? Sí, no, te ponen una cantidad. Dame $1,000,000, dame 2,000,000. Y yo, ¿de dónde? Si apenas andamos saliendo. Y no, o sea, y entonces el mensaje es, y pues ¿cómo le puedes ¿Qué le dirías tú a los jóvenes, al nuevo empresario que viene? Porque para eso son estas entrevistas, para dar testimonio de las cosas diferentes, es decir, para generar una conversación diferente y decir, a ver, esta es la historia, esto se ha hecho. ¿Qué le dirías tú, por ejemplo, si tú quieres, a quien va empezando, sobre todo en este rubro? Es que imagínate, un joven que va empezando, una mujer o un hombre que va empezando a construir, que va empezando a hacer algo como tú, le cae el gobierno de cualquier nivel y lo amenaza así, pues lo primero que dices, pues es que como todo, tengo que dar mochada para seguir. Y ahí empieza, y se alimenta la cadena de la corrupción.
lo normalizamos. Sí, o sea, lo normalizamos. Lo normalizamos. Y no sucumbir, ¿no? Que es lo que decías Si ahorita. quieres irte a largo plazo, Sí. yo creo que es así. Si tú quieres éxito Claro. rápido, pues a lo mejor el otro es tu camino, nomás que Claro. eso va a tener muchos asegúnes. Una persona, me acuerdo que nos decía, no hagas algo que luego mañana pueda salir en el periódico. Claro. Entonces, si tú dices esto, si sale mañana en el periódico no pasa nada, bueno, entonces ese puede ser tu parámetro. Entonces, Eso es importante. si vas a largo plazo, pues sí, es duro el camino, es duro y luego te comparas y tienes la presión. Cuando uno se pone el objetivo como joven y dices, quiero ser directora yo decía, quiero ser la más grande del país y lo que tú quieras. Entonces en el camino empiezas con estos tropiezos y hay presión de tu entorno en cuanto a, mira qué grande es su empresa y empezó igual que tú. Y entonces eso te hace dudar en cuanto a, híjole, le haré y me iré más rápido. Yo creo que en el largo plazo, y eso pues está fácil verlo ahorita para atrás, ¿no? Pero en aquel entonces lo pensaba, si queremos perdurar. Pues que no es pues estarte dices algo muy cierto, no es estarte comparando. O sea, como Sí. dicen, hay puntos blinders, puntos anteojeras, es ve derecho. Es decir, tú eres tú, ustedes son ustedes y los otros son otros. Sí. Porque si te estás comparando, ese es el mal de todas las empresas, de todos los negocios. Quieres compararte y ser como el otro, ser como ella, ser como la empresa. A ver, Sí. eso está mal enfocado. La comparación te lleva a una inseguridad cuando somos únicos e irrepetibles y cada quien va a ofrecer un servicio diferente, creo yo. Sí. Como decía Steve Jobs, no los imites, no los copies, es algo diferente. Sí. ¿Estás de acuerdo en eso? Claro, la presión por la velocidad Exacto. es un mal aliciente o un buen aliciente para que caigas en eso. Entonces hay que tenerlo más cuidado. Sí está bien, o sea, ponerte tus objetivos retadores y todo eso, pero ojo que no te haga perder tu esencia y lo que tú crees y que luego no hagas algo que vaya en contra de ti mismo, ¿no? Estoy de acuerdo. A ver, y en este rubro también, si no eres hija de familia o hijo de familia rica, ¿se puede trascender y hacer negocios? Claro que sí. Y quiero, obviamente, sí hay un tema de que hay mayores oportunidades en función del entorno en el que naces, ¿ok? Y eso es una realidad que no debemos negar. Pero yo vengo mis historias de escuelas públicas, o sea, ahorita mencionaste el Itson, pero en realidad yo estudié en la Federal 4, en la Benito Juárez, que era en la tarde. Entonces, ¿qué elementos habrá? Bueno, sin duda tienes a lo mejor un camino no tan rápido, pero la preparación para mí es importante y la preparación no únicamente viene de las escuelas, está la autopreparación, el leer, el echarle ganas y sobre todo no caer en cuanto pues no tengo otra salida más que irme por tal o cual camino. Yo tuve muchas dudas en mi etapa de adultez joven, pero creo que tuve la fortuna de un entorno familiar muy claro en cuanto a lo que está bien y lo que está mal, sin escala de grises, y eso me ayudó también en su momento. Entonces, creo que los que hemos pasado por estos procesos deberíamos de tener una responsabilidad también en cuanto a los jóvenes, en la medida de cada quien, de sus posibilidades de estar cerca y transmitir esos ¿Y mensajes. cuál sería la clave? Porque exacto, la cultura es, si no eres hijo de empresarios, si no eres hijo de gente que tenga negocios, que sepa hacer dinero, no vas a saber hacer dinero. O si no estudias en una escuela privada de alto nombre en el estado o en el extranjero, no puedes ser empresario. Digo, los que no venimos de familia de empresarios sabemos Sí. que no es cierto. Claro. Es decir, y que el sistema te preparó para decir, no, es que estudiaste eso y nomás tienes que hacer eso. Sí. No es, eso ya no funciona, aparte en este mundo, porque el mundo cambió. Sí. ¿Qué les dices tú? Para no, exacto, con tu trayectoria me queda claro que vienes también como dices, de una formación pública, pero volvemos a lo mismo. ¿Cómo no caer en el intento? Por ese fenómeno de comparación, Sí. de la inseguridad, o sea, cómo trabajar esos elementos en alguien que no viene de familia de empresarios y que puede ser un empresario exitoso. Claro. O empresaria. Sí, yo creo que el tener los objetivos claros, a mí te decía ahorita, el plan fue un antes y un después, o sea, y quizás yo no me hubiera vuelto empresaria si no tuviera esa claridad de quise ser directora y eso me llevó a ser empresaria. Entonces, no es nomás como la ley de, lo pienso y lo sueño y entonces ya se da, no. Más allá del sueño, tienes que ponerle un plan. Entonces sí, desde que hicimos ese plan, tanto mi esposo como yo, le pusimos pues
tareas concretas, o sea, pues entonces tengo que estudiar, entonces voy a hacer esto. Entonces, por ejemplo, incluso en la vida de pareja, como ya conocíamos el plan personal de cada quien, yo sabía, oye, si él va a viajar, yo sabía, es que él tiene que viajar porque yo sé cuál es su objetivo, y cuando yo tenía que hacer ciertos sacrificios en el entorno familiar, él también sabía por qué. ¿Por qué? Porque ya teníamos claro que voy por tal objetivo. Y había un plan en cada rubro, sí. En cada rubro. A ver, ya entramos en ese tema, digo, lo adelanto para irme con otros. Entonces, ¿cómo le haces para mantener la familia, para ser esposa, para ser mamá, para ser directora, para ser persona, para tener una vida propia y verte bien, ser feliz? Digo, ¿cómo llegas a esa estabilidad? Okay. Obvio, con los años, ¿no? Después de muchos errores uno, pero ¿qué le compartes a las mujeres? No, claro, es que de eso se trata, para que vean que esto no es fácil, pero tampoco es imposible. Sí. Y no tienes que ser infeliz y tienes que vivir estresado o infeliz para dirigir. A ver, ¿cuál ha sido tu clave? Fíjate, para mezclar todo eso. Sí, son varios temas. Igual te voy a hablar primero de lo que es mi concepto del equilibrio, y me gusta mucho decirlo, porque es como, oye, ¿cómo tienes el equilibrio? No lo alcanzo. El equilibrio no es perfecto, el equilibrio es imperfecto. Entonces yo tomo el ejemplo, no sé si se llama balancín, yo le digo balancín, cuando tienes una tabla y tienes una pelotita así, y tú estás en la tabla y te paras, ese tipo de equilibrio es un equilibrio que es imperfecto, o sea, a veces estás cargado un poco al trabajo y entonces te tienes que regresar y te cargas, compensas en la familia y luego regresas un poco al trabajo, y es un tipo de equilibrio así. Es un equilibrio al que siempre le tienes que trabajar. Siempre, no lo tienes que traer aquí en el radar, porque si de repente te das cuenta, me estoy yendo demasiado al trabajo, me tengo que regresar. Y tercero, si no le trabajas, lo pierdes estrepitosamente. No hay manera de que lo pierdas los tres. Si dejas de trabajar, vas a tener algo grave en tu familia o en tu trabajo. Entonces, ese concepto me ha ayudado mucho para estar atenta, pues, ¿no? Y lo converso con mi esposo, oye, te estás yendo demasiado, regrésate un poco, compensa este lado, y lo digo con frecuencia. Pero hay otros temas específicos de mujeres que yo te digo, cuando uno sale a trabajar, sale con culpa. Bueno, eso lo he platicado en grupos de mujeres, ¿no? Salimos porque te dicen, y abandonas la casa, ¿y qué va a pasar? Yo tenía mucho miedo, ¿qué va a pasar con mis hijos? Van a ser... Mamá ausente. Van a ser, ¿cómo? No sé. Entonces, creo que el organizar bien la casa, cuando tú decides ir a un proyecto retador, yo tuve que decidir qué era delegable, no delegable y omitible. Exacto. O sea, ¿qué cosas puedo delegar en la casa? ¿Qué no es delegable en la casa? No es delegable, por ejemplo, ciertos elementos de la formación de los hijos en particular, no es delegable. Cuando ellos estaban pequeños, obviamente, yo ya hice mi escuela, y entonces les digo, la escuela es tu responsabilidad, pero cuando estaban muy pequeños y empezaban con las tareas, el hecho de revisarles un poco tu mano en la noche, darte el espacio, estar con ellos, obviamente ir a sus eventos y todo eso. Yo creo que eso lo tienes que estar. Ellos son cosas importantes. Delegable, obviamente, está la limpieza y demás, pero yo creo que la casa puede ser como una pequeña empresa, una pequeña comunidad, donde todos tenemos que asumir nuestra parte de responsabilidad. Por ejemplo, a los hijos, yo les decía, si no me pides, tú tienes que hacer la tarea antes de las 4 de la tarde. ¿Por qué antes de las 4? Porque es a la hora que yo regreso a la oficina. Entonces, si no me pides tus cosas que ocupas para la escuela antes de las 4, no los vas a llevar. ¿Por qué? Porque yo necesito ir a la oficina y de regreso a hacerlo. Entonces, que asuman su responsabilidad, y si no lo hacen, pues no lo hacen. Y si reprueban, aunque en apariencia una mala calificación es algo que tú dices como papá, ay, qué mal que tuvo una mala calificación, puede ser positivo si aprendió algo. Claro. ¿Sabes qué? Pues tuviste una mala calificación porque no hiciste tu parte. Entonces, esos elementos son ¿El importantes. apoyo del esposo? No, claro, o sea, y eso lo fuimos como evolucionando juntos, porque veníamos ambos, incluyéndome, o sea, de una cultura donde pensábamos mamá en casa y papá trabaja, y lo fuimos desarrollando, y obviamente este tema del PAN pues nos ayudó a compensarlo. Y el construir redes, creo que lo comenté el otro día con algunas amigas, les dije, oye, para mí fue significativo
que con mis vecinas o una vecina que después se convirtió en mi comadre, me apoyó en una transición donde yo no podía llegar por mis hijos a la escuela y ella fue un elemento fundamental porque pasaba por sus hijos y se llevaba a mis hijos a su casa y ellos me esperaban ahí hasta que yo podía salir. Si ella durante ese año que mi esposo viajaba mucho no me hubiera apoyado, yo hubiera tenido problemas en la chamba. Entonces, el tener redes, el ser red para otras mujeres es importante también. Lo más difícil que hayas pasado en este tránsito, por ejemplo, a la hora de practicar esa dualidad entre empresaria y mamá. Empresaria y mamá. Bueno, hemos tenido dificultades distintas, quizás algo así como un punto, no tengo algo en particular. Yo creo sí te podría dar un ejemplo. Mira, hubo una época en que mi esposo pasaba 100% en otra ciudad. Entonces se echó como 4 o 5 años así. 4 o 5 años y venía nomás el viernes y se regresaba el sábado domingo. Y en esa época tenía los hijos chiquitos. Cuando se me llegaban a enfermar, y mi hija de pequeña, pues cada rato se enfermaba, y que pues pasas la noche en vela y al día siguiente tienes que ir a trabajar y demás, fueron épocas muy duras, muy, muy duras. Pero tenía mi sueño, mi objetivo y al final encontré cómo. ¿Qué le dices a las mamás que están escuchando, las mamás jóvenes y no tan jóvenes que esto? Es decir, para que se mantengan, para que no sucumban también, porque vamos, de eso se trata, conversación, pero también consejo. Es decir, a la que juegan, a la que se puede identificar contigo. Queremos ser supermamás a veces y hacer todo nosotras solas. Yo creo que hay que buscar y no temer pedir apoyo más allá incluso de nuestra familia de primer círculo, que puede ser tu mamá, tu abuelita. Yo en mi caso, como no tenía, soy huérfana desde muy chica, a tu círculo, tus vecinas, y tú, obviamente, pues, tu familia, tu esposo y demás. Es un tema de organizar el hogar y ver cómo hacerlo. Y un consejo bien importante, yo en aquel entonces quería trabajar porque quería desarrollarme como profesionista por un sueño, pero no tenía en mi radar el chip de ganar bien. Entonces, a veces las mujeres no tenemos ese chip y no le damos el justo valor, el adecuado a nuestro trabajo. Aceptamos ganar menos, como lo que me ofertaban en la empresa anterior. Me ofertaban ser gerente, pero no ganar como gerente. Tenemos que aprender a negociar el justo valor de nuestro trabajo, porque eso es pieza clave para que te puedas organizar bien en tu casa. Te ayuda a que organices simplemente tu familia, pues, ¿no? Te cuidas físicamente, me imagino. ¿Tienes rutinas de ejercicio diario? Sí. Yo siempre he hecho ejercicio. Sí, fíjate que recién, después de la... Es importante, ahorita digo, la verdad, te lo digo porque hacer énfasis, yo igual, A ver, digo, si no nos cuidamos ahorita los seres humanos con las actividades que tenemos, si no haces ejercicio, si no te alimentas bien, si no duermes bien, por más que seas como seas, el cuerpo te va a tronar. Por eso, ¿tú qué le dices para mantenerte en forma? A ver... ¿No es solo la genética? Sí, claro. Sí. Si no te cuidas y luego te va mal porque te excedes en tus rutinas de trabajo y demás, nadie te lo va a premiar. O sea, si luego estás mal, a los 2 meses en el trabajo nadie te va a recordar. O sea, hay que cuidarse. Y cuando uno se enferma, se tiene que cuidar. Y sobre todo tienes que prevenir esas actividades y hay que desarrollar buenos hábitos, eso sin duda. Yo desde bien chica pues, jugaba voleibol, jugaba básquet, estaba en los equipos, pero he buscado hacer ejercicio. Ya en épocas más recientes he tomado el hábito también de meditar porque entras en ciclos de estrés muy que no te das cuenta, muy sutiles o no sé cómo decirlos, que todo el día estás pensando, ay, mañana tengo que hacer y el trabajo y corres. A ver, si no cortas esos ciclos y lo logras a veces con una sesión de ejercicio, te desconectas. Ahorita yo con la sesión de meditación, que estás hablando de 10 minutos, no estás hablando de 1 hora de hacerte yoga y eso, no. 10 minutitos, respirar y demás, cortas como ese ritmo y vuelves a agarrar un ritmo tranquilo porque precisamente afrontar los retos y la velocidad de este mundo pues requiere esa calma, ¿no?
Vámonos con el tema de la vivienda. ¿Qué tipo de vivienda hacen? Porque como está ahorita la saturación del mercado, también vemos viviendas por todas partes, unas de muy mala calidad, unas de muy buena calidad, los que construyen bien, que son muy conocidos. A ver, ¿qué tipo de vivienda hace Derex? Nosotros y hemos con tanta hecho... vivienda abandonada, que ahorita me voy a ese tema, ya para ir cerrando. A ver, la vivienda, ¿qué tipo de vivienda ofrecen ustedes? Nosotros empezamos haciendo vivienda social, era como nuestra diferencia versus el sector, porque no había vivienda para las personas de bajos ingresos. Entonces nos volvimos muy expertos en cómo optimizar el costo y demás. Después fuimos evolucionando y hemos hecho hasta vivienda residencial. No he hecho la que le llaman residencial plus, que son estos edificios y departamentos caros. No, he hecho hasta vivienda residencial. En este momento estamos haciendo vivienda media, se le llama, vivienda de $1,000,000, 800,000. Creo que en el paso del tiempo hemos ido evolucionando nuestra propuesta de valor y ya tenemos rato que no hacemos nomás casas. O sea, nosotros decimos, nosotros construimos comunidad, y construir comunidad va desde cómo dispones el conjunto que favorezca la convivencia entre vecinos, que inhiba el crimen, que tiene ciertos elementos desde el diseño del conjunto urbano, más el estar haciendo asociaciones vecinales. Nosotros nos metemos con la gente a hacer la asociación civil, se las armamos, les organizamos actividades y digamos que los echamos a andar así como cuando sueltas a un niño en la bicicleta, ¿no? Los ayudas al origen, pero creemos que tenemos que generar comunidad. Entonces hacemos, ahorita en concreto lo que estamos haciendo es vivienda media. ¿Cuáles son sus fraccionamientos, a ver, de Derex, para que la gente ubique? Estamos dando con Aurora García de León, ella es directora de Derex, pero para que nos digan, ¿para quién ubica? En Hermosillo traemos ahorita uno que se llama Praga, y ya estábamos terminando uno que se llama Monet y otro que se llama Siena, que eran medio bajo, medio y alto, ¿no? ¿Son todos los que tienes? En Hermosillo. En Nogales acabamos de terminar Alamedas, estamos haciendo Serena, la segunda etapa de Serena, que ahí son cerca de 3,000 viviendas. En Tijuana terminamos Hacienda Los Laureles y estamos a mitad de uno que se llama Siena y empezando uno que se llama Alegranza. Entonces traigo 3 por ciudad y en diferentes avances, ¿no? ¿Más de 21,000 casas son? En toda nuestra historia, ¿no? Por toda la historia. En toda la historia, sí, en nuestra historia, sí. Algunos otros, entonces en toda la historia, ¿qué otros fraccionamientos conocidos? Pues hemos hecho en Guaymas, hemos hecho sí. En Hermosillo los que me nombraste. Sí, ¿Cajeme no han hecho en Cajeme? No, en Cajeme no, fíjate. En Nogales hicimos Lomas de Anza, Lomas del Sol. ¿Tiene un concepto sustentable? Sí, la mayoría. Los más viejitos eran ordinarios, ¿no? Los primeros que hicimos allá, te estoy hablando 2001, 2002. Pero desde el 2008 para acá, todos tienen, y hemos ido evolucionando porque traemos una política de I+D. Creo que somos de las pocas empresas en el sector que tenemos un área tan clara o una política tan clara en temas de innovación. Trabajamos el diseño bioclimático. Para aquí en esta ciudad es bien importante el diseño bioclimático, las alturas, las ventilaciones cruzadas, las orientaciones de las viviendas, para que esto sea pues económico, el uso de árboles. Nosotros durante los últimos años hemos plantado cerca de 800 árboles por año los últimos años, entre todas las ciudades, ¿no? Pues le metemos mucho al tema de sostenibilidad, que es, eso te da para una hora de plática, porque son muchos elementos. De áreas verdes, tienen áreas verdes. Todos, sí, claro. Si conoces Siena, vas a ver, es un parque, son uno lleno de árboles y demás, porque parte desde el respeto de lo que existe a la hora de diseñar. Tienes que respetar lo existente y el cómo rescatar árboles también. O sea, tenemos un equipo que ya sabe todo el proceso de cómo rescatar un árbol y cómo trasplantarlo. Son habilidades desarrolladas con el tiempo que pues le dan un plus, ¿no? ¿Se puede tener ética a la hora de construir? O se debe de tener. Con Vicente Fox se dio un auge de la vivienda. Sí. Hay mucha vivienda abandonada también, más de 30,000 en Sonora. Sí. Son los últimos registros oficiales, hace más de un año, creo que hay más ahorita. Sí. Es decir, ¿hay espacio para estar construyendo más vivienda también? Hubo una política, te lo voy a separar. Hubo una política que empezó en la época de Fox que se le llamó de política expansiva de vivienda. Como había
muchos asentamientos irregulares. Se dijeron, oye, se ocupa vivienda social y háganla donde sea y como puedan y hagan mucha. Entonces, en eso hubo empresas que estaban en la bolsa y que por presión de los estándares con los que se miden las mediciones de bolsa, pues generaron una producción muy mal acotada, en mi opinión. De hecho, varias de esas empresas ya quebraron. Y de ahí, desde entonces, esa vivienda pues es un problema que no se ha podido solventar. Siguen abandonándose, las vuelven a comprar, las vuelven a reparar, las vuelven a hacer y se van a seguir abandonando porque de origen esos proyectos están mal planteados. Quizás ahí haya versiones donde se debería de reubicar a esa gente y todo eso pues son problemas complejos que se están analizando. Nosotros después de eso han cambiado la visión ha ido evolucionándose la visión del sector. Sin embargo, el hecho de la enorme cantidad de requisitos que se están poniendo, pues están haciendo que la vivienda se encarezca y no necesariamente en cosas que agreguen valor. En cuanto a la necesidad, hay una necesidad bien grande. El rezago habitacional anda cerca de 9 millones, anda en 8 punto y pico, el rezago nacional. Más de gente que necesita vivienda. Que no tiene una solución de vivienda en rezago, pero aparte se generan 650,000 familias al año que ahorita, si no existe vivienda a su posibilidad, encuentran soluciones o pues se hacinan con familiares o invaden u otro tipo de problemas sociales. El tema de la vivienda es algo a lo que se le tiene que poner atención porque puede generar problemas sociales muy fuertes. Totalmente. Sí, que si no encontramos la solución. Que dicen del Infonavit también, por ejemplo, la estructura, que no hay criterio para ver. ¿Y cuál sería la solución? Aquí en Sonora, ¿cuál es la demanda de vivienda? En Sonora anda alrededor de, creo que anda como en 300,000 el dato. No traigo el dato ahorita. ¿De gente que necesita una vivienda? Ahorita sí, lo que se genera. Porque cada año se genera. ¿Es porque no hay o porque no pueden comprarla? Mira, de la población, el 74% más o menos gana menos de 4 salarios mínimos. Entonces sí hay vivienda, pero para los segmentos altos. Exacto. Voltea a ver, hay vivienda, pero muy cara. Pero para los segmentos bajos que siguen creciendo, no se ha podido desarrollar vivienda en ese nivel. Entonces, esas personas son las que, bueno, ¿qué pasa? Una familia se casan y ¿qué hacen? ¿Se van a vivir con su familia? ¿Qué se tiene que hacer? Viene desde la planeación municipal, pero con una visión mucho más ambiciosa de la que hemos tenido en México en general. No voy a hablar de Hermosillo. Dices medio bajo, ¿no? Sus perfiles de vivienda que tienen es viviendas de precio de abajo de 500,000 pesos, es lo que se debería estar haciendo, o de 600,000 para abajo. No hay, voltea, no vas a ver. Entonces, el punto es, hay ciudades que han hecho, hay casos de éxito. ¿Ustedes qué perfil tienen? ¿Medio? ¿Cuál es el perfil? Medio, yo estoy en 800,000, un poquitito arriba. Estoy atendiendo también un segmento donde estamos solos, no hay nadie más que nosotros en ese rango. Aquí, ¿no? Bueno, y en Tijuana tampoco. ¿Qué tendría que hacerse, por ejemplo, para que ustedes le apostaran a viviendas de 500,000 hacia abajo? Bueno, es que ahorita estamos lidiando con esto me da para una hora nomás de explicación. Es muy interesante lo que dices, exacto. Ya lo continuaremos también después, pero es todo un tema de seguimiento también en la autoridad. A ver, ¿qué mensaje nos quedaría? Es de planeación con visión a largo plazo. El tema es que gran parte de la regulación para generar un proyecto de vivienda se genera en la localidad. Cada municipio trae su propia regulación. Entonces, las autoridades municipales ven de corto plazo, tienen 3 años, si se reeligen, pues otros 3, pero realmente el primer año están aprendiendo, el segundo más o menos le entienden y el tercero ya andan viendo para dónde se van a ir. Entonces, los temas de vivienda y de desarrollo urbano son de largo plazo, entonces no se le presta la atención que se le debe de prestar. Necesitaríamos hacer un plan bien hecho, plan de desarrollo urbano. Plan de desarrollo urbano que eficiente las infraestructuras o las inversiones en infraestructuras de agua, de todo. ¿Por qué? Porque ahorita somos chipotes todos, los industriales, los vivienderos, todos somos chipotes. El que va a hacer algo hace un chipote al plan
municipal, no tienes un plan maestro, pero con visión de largo alcance y que sea administrado por autoridades que trasciendan a la autoridad municipal. Hay ejemplos en Bilbao, hay ejemplos en Singapur de proyectos que se han hecho y que logras tener una administración independiente al municipio y entonces logras darle la vuelta a la ciudad, pero son procesos lentos, no lo vas a ver de un día para otro. ¿Cuál sería el riesgo de no generar vivienda asequible para todas y todos? Inseguridad, ecología, o sea, estos asentamientos irregulares, pues o sea, tienen afectaciones ecológicas muy grandes, económicas, el costo para la ciudad de que las cosas se hagan como chipotes en vez de con una visión maestra es muy alto. El llevar los servicios municipales a algo que no está bien diseñado encarece pues, el costo del municipio simplemente. Y para los inversionistas, porque podríamos a lo mejor, si existiera un plan, pues oye, yo ya sé que para desarrollar en esa zona me corresponde invertir esto y el otro inversionista esto y el que llegue a tal parte, o lo vas a recuperar, tú lo inviertes todo pero lo recuperas a futuro. Ahorita no, todos los costos se carga al primero que llegan, entonces eso se transfiere al producto final y entonces haces la alta. ¿Qué hacer con las casas abandonadas, por último? ¿Qué opinas tú? Yo creo que ahorita lo que han optado por hacer las autoridades es remodelarlas y luego volverlas a vender. Yo creo que hay proyectos que ya no tienen solución y que hay gente a la que se debe de mover paulatinamente y buscarles otro sitio. Y hay proyectos que no se deben de continuar. Hay uno muy claro en Tijuana. Pero antes por ejemplo, a ver, perdón, pero es que para cerrar bien el tema, porque a ver, los créditos del banco también no son un problema. No, fíjate que no. Sí están asequibles para comprar vivienda. No. El banco no le presta al trabajador de bajo ingreso. El banco presta a un trabajador nivel medio alto. Alguien que gane menos de 12, 13 mil pesos, el banco no vas a encontrar. Y aunque le prestara, no vas a encontrar oferta porque estamos pues pagando una infraestructura cara. Cerca, por ejemplo, de los costos para hacer una vivienda, cerca del 13%. Es infraestructura que no tiene que ver con el proyecto que estás haciendo porque no está resuelta la ciudad. Entonces se la tienes que cargar al proyecto y pues a veces el problema es muy complejo y abstracto por lo que veo. Porque a ver, el banco no da dinero, los municipios no tienen las condiciones para el desarrollo. Sí. No todos quieren hacer casas de 500 para abajo porque no sería negocio por lo que veo. Sí. Porque no le puede prestar cualquiera para alguien que compre una casa así de 10,000, que gane 10,000, 13,000 pesos. Pues vaya problema, ¿eh? Sí. Y vaya área de oportunidad para los gobernantes, para los gobiernos. Claro. Y el tema es que perciban la vivienda como o el desarrollo urbano, pues, como un tema prioritario. No lo ven, están viendo temas de corto plazo, que se vean los baches, lo que se ve ahorita. Y estos son de largo alcance, no los van a ver, van a trabajar a lo mejor para otro funcionario que llegue después, van a decir, lo que estoy haciendo no lo voy a capitalizar yo políticamente. Y bueno, son problemas complejos y sin duda, pero pues hay que seguirle trabajando, ¿no? Pues muy interesante, la verdad, Aurora García de León, todo esto, que áreas de oportunidad yo veo, ¿no? Para no decirles solo problemas, y en donde yo creo que ustedes y los gobiernos pueden trabajar ahí de la mano. Por último, ¿qué le dices, a las nuevas generaciones? Que me lo has estado diciendo durante la entrevista, obvio, y sirve mucho para las mujeres, para los jóvenes, para quien desea emprender. Es decir, porque esta entrevista se trata de compartir visiones, de compartir el cómo sí se puede, el cómo se puede, el cómo debería de ser, y que no es fácil, ¿no? Finalmente, es decir, son años de trabajo. Y las escuelas a veces no te enseñan, las universidades, eso. Es decir, ¿qué le dices a quien vaya a ver al joven, a la mujer u hombre, que quiera meterse y hacer su negocio, y sobre todo en el rubro tuyo de vivienda? Acérquense a gente que sepa. Yo creo que yo tuve un acierto cuando empecé a institucionalizar, es que busqué empresarios que eran de otras empresas y les dije, oye, ¿no quieres ir a mi consejo y ayúdame? A veces somos muy arrogantes como jóvenes y nos queremos comer el mundo, no necesito a nadie. Hay gente y sobre todo aquí en Hermosillo conozco gente muy dispuesta a ir y voy a tu consejo, te ayudo y te doy una visión de experiencia para restarle probabilidades de fracaso a tu empresa. Acércate. Ahorita lo dijimos y lo hablamos por encima, la tolerancia a la frustración. Yo tengo un concepto que le llamamos la actitud GPS. El GPS en tu carro tú le pones
tu ruta A y tu objetivo B. Yo quiero llegar al B. Si tú por alguna razón te desvías, el GPS recalcula y te lleva a donde le estás diciendo y te vuelve a decir la ruta. Si te vas en sentido contrario, te vuelve a decir. El GPS no llora, el GPS no dice porque yo, el GPS no pierde tiempo. O sea, en tu camino, los baches que te encuentres, no pierdas tiempo, no llores, no eso. Ponte de nuevo actitud GPS y vete a tu objetivo. Porque tendemos a llorar mucho y a lamentarnos y todo eso, no, ya pasó. Dale, como las etapas del cambio, que sí, es aceptación, negación, no sé qué, ya aceptación, hazlo rápido. Sacúdete la sangre, sí, el polvo y las anda, rodillas y sigue. Si no porque te vas a volver a caer y así, es decir, sí. no es plano esto. No va a haber un camino libre. Si has leído el libro de la biografía de Steve Jobs, tuvo muchas caídas y todo eso. Bueno, y me gusta leer mucho sobre empresas que han salido, porque te das cuenta que todas han tenido su dosis de realidad. Entonces, si vas a ser empresario, más vale que tengas la piel gruesa y pues acostúmbrate y calma. Pide ayuda, aprende como mujer a pedir ayuda también. Eso es muy importante. Por último, porque no me dijiste, ¿qué hacer con la vivienda, dices, abandonada? Te interrumpí la idea ahorita. Yo te decía, hay proyectos que sí son rescatables y se les acerca y se resuelve la parte urbana que tiene que ver con tener espacio público adecuado y demás. Hay proyectos que sí son rescatables y hay proyectos que no. Entonces, yo creo que hacer una buena ponderación y meterle únicamente a los que sí pueden ser rescatables vía corregir el diseño de origen. Si no, ya no les deberían de seguir metiendo y tendría que haber un plan de resolverle a esas personas, las que todavía viven, porque la vivienda abandonada no es que todas las casas se abandonen. Hay gente que vive y hay una habitada y otra no. Resolverle a la gente que vive en esas zonas, creo yo. Pero son procesos complejos y lentos, pero hay que tenerlo claro, ¿no? Totalmente. Pues te agradezco mucho y le agradecemos a nombre de Bion Producciones y Proyecto Puente. Le recuerdo, esta entrevista la puede usted compartir, comentar, de eso se trata. Se suscribe usted al canal de YouTube de Proyecto Puente también para que esté atento a los contenidos como Proyecto Puente en YouTube. Y le agradecemos mucho a la ingeniera María Aurora García de León Peñúñori por esta entrevista, por pues compartirnos su testimonio muy importante a lo largo de 19 años como directora general de DEREX desde el 2001 y es importante, reitero, estos testimonios porque son una conversación diferente, es un oxígeno, es un testimonio del cómo sí se puede, porque de repente la conversación gira en pura negatividad y nosotros lo que queremos hacer es visibilizar también lo bueno o quien está haciendo cosas buenas por la sociedad y las historias de éxito detrás de. Y por supuesto, otro segmento va a ser por las historias de fracasos, ¿no? Pero bueno, ingeniera, te agradezco mucho. Al contrario, gracias a ti. Gracias a la ingeniera María Aurora García de León Peñúñori, a Bion Producciones, Luis Carlos Moreno y todo su equipo, y junto también con el equipo de Proyecto Puente, nos despedimos y nos vemos en la próxima entrega de El Mundo Cambió, una producción de Proyecto Puente y Bion Producciones.